Bienvenido a Musa de las Sombras, un rincón de calma para quienes buscan paz, serenidad, claridad mental en medio del caos y oscuridad. Porque incluso en las noches más oscuras, el alma también merece encontrar paz, serenidad y descanso. Encuentra tu refugio, encuentra tu camino. Recuperar la confianza tras una traición. Si has llegado hasta aquí, quizá hay una herida que todavía no ha encontrado descanso. Tal vez hubo una persona en la que depositaste tu confianza, tus sueños o una parte de tu corazón. Desde entonces, algo cambió. No solo cambió la forma en la que miras a esa persona, también cambió la forma en la que miras el mundo. Quizás ahora dudas más, te cuesta abrirte o has levantado muros para no volver a sufrir. Y es comprensible. Una traición duele porque viene de quien tenía acceso a tu confianza. Pero esta noche no quiero invitarte a olvidar lo ocurrido. Quiero acompañarte para descubrir que sanar no significa borrar el pasado. Significa impedir que ese dolor decida quién serás el resto de tu vida. Hablaremos de cómo volver a confiar sin dejar de ser prudente, de cómo proteger tu corazón sin encerrarlo para siempre y de cómo recuperar la confianza más importante, la que tienes en ti mismo. Busca una postura cómoda, respira lentamente y permite que estas palabras te acompañen sin prisa. La herida invisible que deja una traición. Hay personas que recuerdan perfectamente el día en que fueron traicionadas. No porque recuerden cada palabra, sino porque recuerdan cómo se sintieron. Es como si hubiera un antes y un después. Antes de aquel momento caminaban con cierta tranquilidad, después comenzaron a mirar la vida con cautela. Quizás a ti también te ocurrió. Tal vez una conversación, un mensaje, una confesión o un silencio bastó para derrumbar una confianza que habías construido durante meses o incluso años. Lo más difícil de una traición no siempre es perder a alguien. A veces, lo más doloroso es perder la versión de ti que existía antes. Esa persona que confiaba con naturalidad, que no necesitaba analizar cada gesto, que no vivía imaginando escenarios. Después empiezan las preguntas. ¿Cómo no lo vi? ¿Fui ingenuo? ¿Había señales y las ignoré? La mente busca una explicación porque cree que si la encuentra, nunca volverá a sufrir. Pero hay heridas que no se resuelven con respuestas perfectas. Quizás desde entonces notas cambios muy concretos. Cuando alguien tarda en responder un mensaje, sientes un nudo en el estómago. Cuando alguien promete algo importante, una parte de ti duda antes de creerle. Puede que sonrías delante de los demás, pero por la noche revives conversaciones una y otra vez, imaginando qué habría pasado si hubieras actuado de otra manera. Es agotador vivir así. No porque seas débil, sino porque tu sistema emocional permanece en alerta. También puede aparecer una emoción de la que casi nadie habla, la vergüenza. Vergüenza por haber confiado. Vergüenza por no haber visto lo que parecía evidente. Vergüenza por pensar que otros quizá lo habrían hecho mejor que tú. Sin embargo, confiar nunca fue un error. Confiar es una forma de amar.
de construir vínculos y de abrir espacio para que otra persona entre en tu vida. La responsabilidad de romper esa confianza pertenece a quien tomó esa decisión. Hay personas que después de una traición dejan de llorar, pero no dejan de endurecerse. Aprenden a esconder lo que sienten. Se prometen que nunca volverán a necesitar a nadie. Desde fuera parecen fuertes. Por dentro, en cambio, siguen deseando sentirse seguras, porque el ser humano no está hecho para vivir permanentemente a la defensiva. Está hecho para conectar, compartir y sentirse comprendido. Quizás incluso hayas echado de menos a quien te hizo daño, y eso puede hacerte sentir culpable. Pero el corazón no funciona como un interruptor. Puedes extrañar los momentos buenos y al mismo tiempo reconocer que aquella relación ya no era un lugar seguro para ti. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Con el tiempo, descubrirás que sanar no consiste en convencerte de que nada ocurrió. Tampoco es repetir que ya no te importa. Sanar consiste en dejar de organizar toda tu vida alrededor de aquella herida. Poco a poco, vuelves a respirar sin miedo, vuelves a confiar primero en tu criterio y después, cuando llegue el momento, en las personas que demuestren con hechos que merecen ocupar un lugar en tu vida. No tengas prisa. Un corazón que ha sido herido no necesita que lo empujen. Necesita paciencia, comprensión y tiempo. Y sobre todo, necesita escuchar una verdad que quizá hace mucho que nadie te dice. Que el hecho de haber sido traicionado jamás disminuyó tu valor. Disminuyó la capacidad de otra persona para cuidar algo valioso. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia por completo la forma de mirar tu historia. Protegerte sin cerrar el corazón. Después de una traición, muchas personas toman una decisión que nunca llega a pronunciar en voz alta. No la escriben en ningún lugar, pero empieza a dirigir su vida. Esa decisión dice algo parecido a nunca más volveré a sentirme así. Parece una promesa de fortaleza, pero en realidad suele nacer de un corazón profundamente herido. Desde ese momento comienzas a construir una armadura. Dejas de contar ciertas cosas, ocultas lo que sientes y procuras que nadie llegue demasiado cerca. Piensas que si nadie entra, nadie podrá romper nada. Al principio, esa estrategia parece funcionar. Sientes que tienes el control. Ya no dependes tanto de nadie. Ya no entregas tan fácilmente tu confianza. Sin embargo, poco a poco aparece una sensación extraña. Te descubres rodeado de personas y aún así te sientes solo. No porque falte gente a tu alrededor, sino porque hace mucho tiempo que nadie conoce realmente lo que sucede dentro de ti. La armadura te protegió del dolor, pero también empezó a protegerte del afecto. Quizá te reconoces en pequeños gestos cotidianos. Cuando alguien tarda más de lo habitual en responder un mensaje, tu imaginación completa la historia antes que la realidad. O cuando alguien hace un cumplido, dudas de sus intenciones. Cuando una persona demuestra interés por conocerte, una parte de ti ya está preparando la despedida antes incluso de haber vivido el comienzo.
no es pesimismo, es miedo disfrazado de prudencia. Y aquí aparece una diferencia muy importante. Protegerte no es lo mismo que cerrarte. Protegerte significa observar, permitir que la confianza se construya lentamente, aprender a poner límites y marcharte cuando alguien no respeta esos límites. Cerrarte significa decidir que nadie volverá a tener la oportunidad de demostrarte que también existen personas honestas. Una actitud nace del amor propio y la otra nace del miedo. Es comprensible que después de haber sido herido, quieras controlar todo. Intentas anticiparte a cada decepción. Analizas conversaciones, silencios, cambios de actitud y detalles mínimos. Tu mente cree que si detecta el peligro antes que la otra vez, evitará sufrir. Pero vivir permanentemente en estado de vigilancia también desgasta. El corazón nunca descansa porque siempre espera la siguiente amenaza. Con el paso del tiempo, incluso puedes llegar a olvidar cómo eras antes de aquella herida. Tal vez eras espontáneo, ilusionado, capaz de abrirte con facilidad. Ahora te cuesta expresar cariño, pedir ayuda o reconocer que necesitas un abrazo. No porque hayas dejado de necesitarlo, sino porque aprendiste a relacionar la vulnerabilidad con el riesgo. Sin embargo, la verdadera fortaleza no consiste en dejar de sentir. Consiste en permitirte sentir sin renunciar a tu dignidad. Consiste en entender que puedes volver a confiar, pero esta vez con experiencia, calma y mejores límites. Ya no hace falta entregar el corazón de golpe. Tampoco hace falta esconderlo para siempre. Piensa en un jardín. Si una vez alguien entró y lo destrozó, sería lógico poner una puerta, una cerradura o una valla. Lo que no tendría sentido sería cubrir el jardín con cemento para que jamás vuelva a crecer una flor. Tu corazón también necesita protección, pero sigue necesitando luz, aire y personas capaces de cuidarlo. Puede que hoy todavía no estés preparado para abrir esa puerta. Y está bien. Nadie debería apresurar ese proceso. Lo importante es que la puerta exista. Que no la conviertas en un muro definitivo. Porque el objetivo de sanar nunca fue dejar de amar. El objetivo siempre fue aprender a amar sin dejar de cuidarte. Llegará un día en el que descubras que la traición ya no ocupa el centro de todos tus pensamientos. Seguirás recordando lo ocurrido, pero dejará de decidir cómo miras a cada persona que se cruce en tu camino. Ese día comprenderás que proteger tu corazón no significó endurecerlo, sino enseñarle a reconocer quién merece entrar y quién no. Y esa será una de las victorias más silenciosas y más hermosas de tu vida. El dolor que no te deja descansar. Hay dolores que llegan como una tormenta y terminan marchándose. Pero una traición suele parecerse más a una lluvia fina que nunca termina de cesar. No hace ruido suficiente para que los demás comprendan lo que ocurre, pero cala poco a poco hasta los lugares más profundos del alma. Desde fuera puedes parecer la misma persona. Por dentro, sin embargo, sientes que algo se ha quebrado.
Hay días que consigues distraerte. Trabajas, hablas con otras personas, sonríes e incluso llegas a reír. Entonces piensas que tal vez ya estás mejor. Pero llega la noche. Se apagan los ruidos del día y el silencio abre la puerta a todos esos pensamientos que llevas horas intentando mantener alejados. Es como si la oscuridad diera voz a todo aquello que durante el día lograste callar. Das una vuelta en la cama, después otra, miras el reloj, intentas cerrar los ojos, pero tu mente sigue caminando por los mismos recuerdos. Revives conversaciones palabra por palabra. Imaginas respuestas que nunca dijiste. Fantaseas con un final diferente. Buscas desesperadamente el instante exacto en el que todo empezó a romperse. Y cuanto más buscas, más lejos parece quedar la paz. Hay noches en las que el pecho pesa como si llevaras una piedra apoyada sobre él. La respiración se vuelve corta, el estómago se contrae, el corazón se acelera sin que exista un peligro delante de ti. Esta es una de las formas en las que la ansiedad habla. No siempre grita. A veces simplemente permanece contigo, silenciosa, haciéndote sentir que nunca consigues descansar del todo. Quizá te despiertas antes de que suene el despertador, con una sensación difícil de explicar. Durante unos segundos, todo parece estar en calma. Después, recuerdas lo ocurrido y notas como el dolor vuelve a ocupar su lugar. Como una sombra que estaba esperando pacientemente al borde de la cama. Es un instante muy duro, porque sientes que el sufrimiento también ha dormido contigo. Puede que hayas perdido el apetito o que busques refugio en la comida. Puede que te cueste concentrarte en una conversación porque una parte de tu mente sigue atrapada en el pasado. Incluso es posible que hayas dejado de disfrutar de actividades que antes te hacían sentir vivo. No porque ya no te gusten, sino porque el dolor consume tanta energía que apenas deja espacio para la ilusión. Y luego está el cansancio de fingir, ese agotamiento que aparece cuando respondes «estoy bien», pero no tienes fuerzas para explicar todo lo que ocurre dentro de ti. Sonríes por educación, continúas con tus responsabilidades y cumples con lo que se espera de ti, mientras por dentro sientes que sostienes una casa cuyas paredes amenazan con derrumbarse. Muy pocas personas llegan a ver ese esfuerzo invisible. Lo más cruel de una traición es que muchas veces no termina el día en que sucede. Continúa viviendo en pequeños recuerdos. En una calle por la que paseabais juntos, en una canción, en un perfume, en un lugar cualquiera que de repente abre una puerta al pasado. Es como si el corazón guardara fotografías que aparecen sin pedir permiso. Y sin embargo, incluso en medio de ese paisaje gris, hay algo que permanece. Aunque ahora no lo sientas, tu capacidad para sanar sigue dentro de ti. Igual que un bosque parece muerto durante el invierno, mientras las raíces continúan trabajando en silencio. También hay una parte de tu corazón que sigue reconstruyéndose, aunque tú todavía solo veas dolor. No ocurre deprisa y no ocurre de un día para otro, pero ocurre.
Esta noche no quiero pedirte que dejes de llorar, que olvides o que seas fuerte. Solo quiero invitarte a hacer algo mucho más humano, tratar con ternura a la persona que eres hoy, la que apenas puede dormir, la que siente ansiedad, la que todavía se rompe al recordar. Porque esa persona no necesita reproches, necesita descanso, necesita comprensión y necesita escuchar que ningún invierno es eterno, incluso cuando parece no tener final. Deja de culparte por no haberlo visto antes. Después de una traición, hay una pregunta que puede convertirse en una especie de habitación cerrada dentro de la mente. Una habitación a la que vuelves una y otra vez, aunque sabes que allí dentro no encuentras descanso. Esa pregunta suele aparecer en silencio, a veces en mitad de la noche, a veces mientras conduces, a veces mientras alguien te habla y tú finges que estás escuchando. La pregunta es, ¿cómo no me di cuenta? Es una pregunta sencilla en apariencia, pero puede pesar como una piedra, porque no solo busca una explicación, también lleva escondido un reproche, como si una parte de ti quisiera sentarte en un juicio invisible y señalarte con dureza, como si te dijera, tenías que haberlo visto, tenías que haberlo sabido, tenías que haber reaccionado antes. Y entonces, la herida que otra persona abrió comienza a tener una segunda herida encima, la que tú mismo te haces al culparte. Quizás has repasado detalles que antes parecían pequeños, una frase que sonó rara, una mirada que no entendiste, un cambio en el tono de los mensajes, una excusa que aceptaste porque querías confiar, un silencio que justificaste porque no querías pensar mal. Ahora, desde el dolor, todo parece evidente. Todo parece una señal. Todo parece una advertencia que estaba ahí desde el principio. Pero esa es una trampa muy cruel de la mente. Mirar el pasado con la información que solo tienes ahora mismo y castigarte por no haberla tenido antes. Es fácil ver el dibujo completo cuando el cuadro ya está terminado. Es fácil decir que una nube anunciaba tormenta cuando ya estás empapado. Pero vivir no funciona así. En el momento en el que estabas dentro de aquella historia, no tenías todas las piezas. Tenías afecto, esperanza, recuerdos, promesas, momentos buenos, palabras que parecían sinceras, gestos que quizá te hicieron sentir seguro. No estabas mirando desde fuera, con frialdad. Estabas dentro, sintiendo, queriendo creer, intentando cuidar algo que para ti sí tenía valor. Y eso no te convierte en ingenuo, te convierte en humano. Una de las formas más dolorosas de la culpa es creer que confiar fue un error. Después de una traición, muchas personas empiezan a mirar su propia capacidad de amar como si fuera una debilidad. Se dicen, fui tonto, fui demasiado bueno, fui demasiado entregado, creí demasiado.
Perdoné demasiado y esperé demasiado. Y quizás haya cosas que hoy, con más experiencia, harías de otra manera. Pero eso no significa que la persona que fuiste merece desprecio. La persona que fuiste hizo lo que pudo con la información, la esperanza y las fuerzas que tenía en aquel momento. A veces no viste ciertas señales porque la persona que te traicionó sabía exactamente cómo ocultarlas. A veces no las viste porque confiabas en alguien que te pedía confianza. A veces no las viste porque reconocerlas habría implicado aceptar una verdad demasiado dolorosa para la que aún no estabas preparado. Y a veces sí las viste, pero las minimizaste porque tu corazón todavía necesitaba tiempo para aceptar lo que tu intuición empezaba a susurrar. Esto también ocurre. Hay verdades que no entran de golpe, se acercan despacio, como una sombra al final del pasillo. Primero las niegas, después las dudas, después intentas explicarlas, después las comparas con los recuerdos buenos y solo cuando la realidad ya no deja espacio para más excusas, tu alma puede decir: esto está pasando. No porque seas débil, no porque seas ciego, sino porque aceptar una traición no es solo aceptar un hecho, es aceptar que una parte de tu mundo emocional se ha roto. Por eso duele tanto, porque no solo te enfrentas a lo que te hicieron, también te enfrentas a la pérdida de la historia que tú creías estar viviendo. Tal vez tú pensabas que estabas en un lugar seguro. Tal vez pensabas que esa persona no sería capaz de dañarte así. Tal vez construiste planes, expectativas, ilusiones, una imagen del futuro. Y cuando todo se rompe, no se rompe únicamente el presente, también se rompe el pasado, porque empiezas a mirar atrás, preguntándote qué fue real y qué no lo fue. Y se rompe el futuro, porque aquello que imaginabas deja de existir de golpe. En medio de ese derrumbe, culparte puede parecer una forma de recuperar el control. Aunque duela, la culpa da una falsa sensación de poder. Si fue culpa mía, entonces la próxima vez podré evitarlo. Así solemos pensar. Si yo fallé, entonces puedo corregirme. Si yo no lo vi, entonces podré estar más alerta. Pero hay algo que necesitas escuchar con calma. No todo lo que te ocurre depende de ti. No todo daño que recibes nace de un error tuyo. No toda traición puede evitarse siendo más listo, más fuerte, más frío o más desconfiado. La conducta de otra persona no se convierte en tu responsabilidad solo porque tú la hayas amado. Puedes revisar la historia 100 veces, 1000 veces, hasta desgastarla por completo. Puedes volver al primer mensaje, a la primera duda, al primer día en el que algo no te cuadró. Puedes imaginar que si hubieras preguntado de otra manera, si hubieras reaccionado antes, si hubieras puesto un límite más firme, todo habría sido diferente. Pero incluso si hubieras actuado de esa forma, no puedes saber qué habría pasado.
La mente fabrica finales alternativos porque no soporta el vacío. Pero esos finales no son certezas, son intentos de calmar una herida que todavía sangra. Quizás te castigas por haber perdonado demasiado, o te dices que deberías haberte ido la primera vez que algo te dolió. Pero muchas veces uno no se va en el primer dolor porque todavía está intentando comprender, porque quiere creer que fue un error, porque recuerda las veces en las que sí se sintió querido, porque no todo fue oscuro desde el principio. Y esa mezcla es precisamente lo que confunde. Si todo hubiera sido terrible, quizá habría sido más fácil marcharse. Pero cuando hay momentos buenos, mezclados con el daño, el corazón se queda atrapado intentando salvar lo que una vez pareció hermoso. No eres ridículo por haber esperado. No eres débil por haberlo intentado. Y no eres culpable por haber amado desde el lugar honesto. Lo que sí puedes hacer ahora es mirar esa experiencia con más compasión, en lugar de preguntarte ¿por qué fui tan tonto? Podrías empezar a preguntarte ¿qué necesitaba proteger en aquel momento? En lugar de decirte tenía que haberlo visto, podrías decirte ahora lo veo. Y eso también es una forma de despertar. Porque sanar no consiste en convertirte en alguien que nunca se equivoca. Sanar consiste en dejar de destruirte por haber sido humano. Consiste en comprender que hay aprendizajes que solo aparecen después del dolor y que no por eso llegaste tarde. Llegaste cuando pudiste. Llegaste cuando tu corazón tuvo fuerzas para mirar de frente lo que antes le habría partido en dos. Hay una imagen que quizá pueda acompañarte esta noche. Imagina a alguien caminando por un bosque al anochecer. Al principio, todavía hay luz entre los árboles. El camino parece claro. Esa persona avanza confiada porque no tiene motivos para pensar que el suelo se abrirá bajo sus pies. De pronto tropieza con una raíz escondida y cae. Desde el suelo, con las manos heridas, mira hacia atrás y piensa, ¿cómo no vi esa raíz? Pero la raíz estaba cubierta de sombra, de hojas, de distancia. No era tan evidente antes de caer. La caída no demuestra torpeza, demuestra que había algo oculto en el camino. Con las traiciones ocurre algo parecido. Muchas veces la raíz estaba ahí, sí, pero estaba cubierta por promesas, por cariño, por costumbre, por esperanza, por el deseo de creer que todo podía estar bien. Ahora la ves porque has caído. Ahora la ves porque te dolió. Ahora la ves porque el golpe iluminó algo que antes permanecía escondido. Pero no puedes insultar a la versión de ti que caminaba sin saber lo que tú sabes ahora. Esa versión de ti no merece tu desprecio, merece tu abrazo. Merece que le digas, entiendo por qué confiaste, entiendo por qué esperaste, entiendo por qué no querías pensar mal, entiendo por qué te costó marcharte, entiendo por qué te aferraste a los momentos buenos, entiendo por qué necesitaste tiempo, porque cuando dejamos de juzgar a la persona que fuimos, empezamos a recuperar
una parte de la paz que la traición nos robó. Tal vez todavía sientes rabia contigo mismo. Tal vez te cuesta perdonarte. Tal vez hay noches en las que vuelves a hablarte con dureza, como si la única forma de aprender fuera castigarte. Pero nadie sana a golpes. Nadie vuelve a confiar en sí mismo si cada recuerdo se convierte en una acusación. La confianza en ti no se reconstruye diciéndote que fuiste estúpido. Se reconstruye reconociendo que sobreviviste a algo que te desordenó por dentro y que aún así estás intentando entenderte. Piensa en todo lo que tu cuerpo y tu mente han sostenido. La ansiedad, las dudas, las noches sin dormir, los pensamientos repetidos, la sensación de vacío, el esfuerzo de fingir delante de otros, la presión de seguir funcionando mientras por dentro todo parecía temblar. Si alguien que amas hubiera vivido eso, quizás no le hablarías con crueldad. Le dirías: hiciste lo que pudiste, no sabías lo que sabes ahora. No merecías que te hicieran daño. Entonces, ¿por qué tú no mereces esa misma compasión? La culpa puede hacerte creer que eres el culpable de haber estado en el lugar equivocado, con la persona equivocada, durante mucho tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre asumir un aprendizaje y cargar con la culpa que no te pertenece. Aprender puede sonar así: ahora sé qué límites necesito, ahora sé qué señales no quiero ignorar, ahora sé que mi paz también importa. La culpa, en cambio, suena así: todo fue culpa mía, soy incapaz de elegir bien, no puedo confiar en mí. Una cosa te ayuda a crecer y la otra te duele, te hunde. Quédate con el aprendizaje, no con la condena. Porque sí, quizá hubo señales, quizá hubo momentos en los que algo dentro de ti se inquietó. Quizás ahora puedes reconocer cosas que antes no supiste nombrar. Pero eso no significa que debas convertir tu pasado en un látigo. Significa que ahora tienes más claridad. Y la claridad no está para humillarte, está para protegerte con más ternura, con más conciencia y con más firmeza. Hay personas que, después de una traición, se prometen no volver a ser como antes. Pero quizás la meta no debería ser dejar de ser sensible, dejar de confiar, dejar de amar o dejar de ilusionarte. Quizás la meta sea conservar lo hermoso que había en ti, pero acompañado de nuevos límites. No necesitas matar tu parte noble para estar a salvo. Necesitas aprender a no entregarla en lugares donde no la cuidan. Esa diferencia es fundamental, porque si la traición consigue que odies tu propia bondad, entonces el daño continúa. Si consigue que llames ingenuidad a tu capacidad de amar, continúa. Si consigue que confundas frialdad con fortaleza, continúa. Pero si logras decir: fui bueno, fui sincero, fui capaz de confiar y ahora aprenderé a cuidarme mejor, entonces la historia empieza a cambiar. Entonces la traición deja de ser una sentencia y se convierte poco a poco en una frontera nueva. Una frontera que dice: a partir de aquí no voy a castigarme por lo que otro eligió hacer. A partir de aquí voy a escucharme antes. A partir de aquí no voy a ignorar mi incomodidad para conservar a alguien. A partir de aquí mi paz también será una señal.
a partir de aquí mi corazón seguirá siendo mío. Quizá esta noche no puedas perdonarte del todo. No pasa nada. El perdón hacia uno mismo también necesita tiempo. A veces empieza de una manera muy pequeña, no como una gran revelación, sino como una frase suave en mitad del cansancio. Hice lo que pude. No lo vi todo. No sabía todo. No lo merecía. Ahora puedo aprender sin destruirme. Repite esa idea despacio, aunque al principio no la creas del todo. Puedo aprender sin destruirme. Puedo mirar atrás sin insultarme. Puedo reconocer mis errores sin cargar con la maldad ajena. Puedo aceptar que confié y aún así seguir siendo digno de paz. Puedo haber sido herido y no convertirme en mi propia herida, porque eso es lo que empieza a devolverte a ti mismo, no la venganza, no la dureza, no la obsesión por entender cada detalle, sino esa forma tranquila de decir: ya no voy a usar mi dolor para atacarme. Ya sufrí bastante por lo que ocurrió. No necesito añadir más sufrimiento hablándome como si yo hubiera sido el enemigo. Y tal vez, cuando consigas mirarte así, algo dentro de ti empiece a aflojarse. No de golpe, no como una puerta que se abre de par en par, más bien como una mano que deja de apretar una cuerda, como un pecho que respira un poco más hondo, como una noche que sigue siendo oscura, pero en la que por fin aparece una pequeña línea de luz al fondo. Esa luz es tuya. No pertenece a quien te traicionó. No depende de que alguien te pida perdón. No depende de que el pasado cambie. Es la luz que aparece cuando decides dejar de abandonarte a ti mismo en el mismo lugar donde otra persona no supo cuidarte. Y esta noche, aunque todavía duela, aunque todavía haya preguntas, aunque todavía tengas momentos de rabia, tristeza o confusión, quizás puedas empezar por algo muy sencillo. No te hables con crueldad. No te llames tonto, no te llames débil. No conviertas tu confianza en una vergüenza, porque tu confianza fue un regalo. Que alguien no supiera honrarlo no significa que tú debas arrepentirte de haber tenido algo tan valioso para ofrecer. Descansa un poco de esa idea. No fuiste culpable por confiar. No fuiste culpable por amar. No fuiste culpable por esperar algo bueno de alguien que decía quererte. Ahora sabes más. Ahora ves más. Ahora puedes cuidarte mejor. Pero no necesitas odiar a la persona que fuiste para convertirte en alguien más sabio. La persona que fuiste te trajo hasta aquí. Herida, sí, cansada, quizás, pero viva. Y si hoy estás escuchando estas palabras, si todavía hay una parte de ti que busca comprender, sanar y volver a respirar en paz, entonces no todo está perdido. Todavía hay un camino. Y ese camino no empieza castigándote. Empieza volviendo a tratarte como alguien que merece ternura. Después de una traición, muchas personas creen que el mayor problema
es haber dejado de confiar en los demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubren algo todavía más doloroso. Han dejado de confiar en sí mismas. Ya no dudan únicamente de las intenciones de otras personas, dudan de su intuición, de sus decisiones, de su capacidad para elegir bien y hasta de su propio criterio. Quizás ahora te haces preguntas que antes nunca aparecían. ¿Y si vuelvo a equivocarme? ¿Y si otra vez no veo las señales? ¿Y si mi corazón siempre termina eligiendo a quien me hará daño? Esas preguntas desgastan porque convierten cada decisión en un examen. Empiezas a caminar con miedo de ti mismo, como si el enemigo viviera dentro de ti. Pero piensa por un momento en todo lo que has atravesado. Has soportado noches de insomnio, ansiedad, recuerdos que aparecían sin avisar y una tristeza que parecía no tener fondo. Aún así, aquí estás, quizás más cansado, más prudente, pero también más consciente. Una persona que sobrevivió a todo eso merece algo más que desconfianza, merece reconocimiento. Volver a confiar en ti no significa creer que nunca volverás a sufrir. Nadie puede prometer eso. Significa saber que, aunque un día vuelvas a encontrarte con una decepción, tendrás recursos para protegerte, escuchar tus emociones y marcharte cuando sea necesario. La confianza ya no nace de pensar que el mundo es perfecto. Nace de descubrir que tú eres capaz de cuidarte mejor que antes. Imagina un árbol que ha soportado una gran tormenta. Algunas ramas se rompieron, otras quedaron dobladas por el viento. Durante un tiempo parece frágil, como si cualquier ráfaga pudiera derribarlo. Sin embargo, bajo la tierra, las raíces siguen trabajando en silencio. No se ven, nadie las aplaude, pero cada día se aferran un poco más al suelo. Así también ocurre contigo. Aunque por fuera todavía notes miedo, por dentro hay raíces que están creciendo mientras aprendes de lo vivido. Tal vez todavía haya días en los que sientas un vuelco en el pecho cuando recuerdas aquella historia. Habrá momentos en los que el pasado vuelva a llamar a la puerta de tu memoria. Eso no significa que hayas retrocedido. Sanar no es caminar en línea recta. Hay días luminosos y días nublados. Lo importante es que cada vez permaneces menos tiempo atrapado en la oscuridad. Empieza a observarte con otros ojos. Mira todas las veces que elegiste levantarte aunque no tuvieras fuerzas. Todas las veces que seguiste trabajando, estudiando, cuidando de otros o simplemente respirando cuando pensabas que no podías más. Esta también es una forma de valentía y quizá nunca te has dado cuenta del mérito que tienes. No busques recuperar a la persona que eras antes de la traición. Esa persona ya cumplió su camino, su propósito. Busca convertirte en alguien nuevo, alguien que conserve la capacidad de amar, pero que también escuche sus límites, que siga creyendo en la bondad, pero que no ignore aquello que le roba la paz. Alguien que no tenga que endurecer el corazón para sentirse fuerte. Un día
descubrirás que ya no necesitas revisar una conversación 10 veces, que puedes dormir una noche entera sin que el pasado aparezca en cada sueño, que vuelves a ilusionarte sin sentir que eso es una imprudencia. No será un cambio repentino, será tan silencioso como el amanecer, que no llega de golpe, sino poco a poco, hasta que en un momento descubres que la noche ha quedado atrás. Y cuando ese día llegue, comprenderás que la mayor victoria no habrá sido encontrar a alguien digno de tu confianza. La mayor victoria habrá sido volver a encontrarte contigo, recuperar la tranquilidad de escucharte, creer en tu intuición y saber que, pase lo que pase, nunca volverás a abandonarte para conservar a quien no supo cuidarte. Esa es la confianza que nadie puede arrebatarte. No depende de promesas ajenas ni de finales perfectos. Nace de la relación que construyes contigo mismo. Y cuando esa relación vuelve a ser un refugio, el corazón deja de vivir a la defensiva, empieza por fin a descansar. Si esta noche solo pudieras llevarte una idea, me gustaría que fuera esta. No eres la misma persona que cayó. Eres la persona que se está levantando. Y quien aprende a levantarse con ternura suele descubrir una fortaleza mucho más profunda que la que tenía antes de ser herido. El corazón también aprende a florecer. Reflexión final. Si has permanecido conmigo hasta este momento, quiero pedirte algo muy sencillo. No intentes resolver toda tu vida esta noche. No intentes responder todas las preguntas, comprender cada detalle, ni encontrar una explicación para todo lo que ocurrió. Hay heridas que no cierran porque les falten respuestas. Cierran cuando dejamos de vivir esperando que esas respuestas lleguen. Quizás una parte de ti sigue deseando que quien te hizo daño reconozca el sufrimiento que dejó en tu corazón. Es un deseo profundamente humano. Todos necesitamos sentir que nuestro dolor ha sido visto, pero hay ocasiones en las que esa disculpa nunca llega y otras en las que llega demasiado tarde para cambiar lo sucedido. Si conviertes tu paz en rehén de esa respuesta, estarás entregando de nuevo tu tranquilidad a la misma historia que tanto te hizo sufrir. Esta noche quiero invitarte a mirar tu corazón con un cariño que quizá hace mucho tiempo no recibe. Imagina que delante de ti está la versión de ti mismo que acababa de descubrir la traición. Observa su rostro. Mira el cansancio de sus ojos. Escucha en silencio qué llevaba dentro. Esta persona no necesitaba un juez. Necesitaba un abrazo. Y quizás todavía lo necesita. Acércate a esa versión de ti con la delicadeza con la que sostendrías a un niño que acaba de romperse por dentro. No le preguntes por qué confió. No le reproches por qué tardó tanto en marcharse. Solo siéntate a su lado y dile: lo siento, sé cuánto dolió, ya no estás solo. A partir de hoy caminaremos juntos. A veces la sanación comienza exactamente ahí, en el instante en el que dejamos de abandonarnos.
Puede que el futuro vuelva a darte motivos para desconfiar. También puede regalarte personas que te recuerden que la bondad sigue existiendo. No puedes controlar quién aparecerá en tu camino. Lo que sí puedes decidir es que nunca volverás a dejar de escucharte para conservar el cariño de alguien. Tu paz merece un lugar en todas tus decisiones. Quizás ahora mismo aún sientes que el dolor pesa demasiado. No luches contra esa sensación. La noche no desaparece porque uno grite contra la oscuridad. Desaparece porque poco a poco el amanecer encuentra su camino. Y así ocurre también con el alma. Hay un momento en el que, casi sin darte cuenta, descubres que respiras un poco más de calma, que sonríes sin esfuerzo y que el recuerdo ya no gobierna tus días. Cuando llegue ese momento, no pensarás que la traición fue un regalo. Nadie tiene que agradecer el sufrimiento, pero sí podrás reconocer algo muy valioso. Sobreviviste, aprendiste, creciste. Y sobre todo, no permitiste que el dolor destruyera la parte más hermosa de ti. Conserva tu sensibilidad, tu capacidad de amar. Conserva tu deseo de creer en las personas. Solo añade algo que quizás antes faltaba: el compromiso de no traicionarte nunca a ti mismo. Ese será el límite que protegerá tu paz y el refugio al que siempre podrás volver. Y si alguna noche vuelven los recuerdos, si vuelven las dudas o el miedo intenta convencerte de que nunca volverás a ser feliz, recuerda estas palabras. Una traición puede romper un capítulo de tu historia, pero no tiene el poder de escribir el libro entero. Esa parte la sigues escribiendo tú, con cada decisión de cuidarte, de respetarte y de seguir caminando. Gracias por compartir esta noche con Musa de las Sombras. Ojalá estas palabras hayan sido un pequeño refugio para tu corazón y un alivio para tu alma. Ahora descansa, respira despacio. No tienes que sanar todo de golpe. Basta con que mañana des un paso más. Por pequeño que sea, hacia la paz que mereces. Encuentra tu camino, encuentra tu refugio. Buenas noches.